Este video revela un giro inesperado en el destino de Stephanie Melgoza. ¿Crees que su reacción refleja desconocimiento o desinterés? Comparte tu opinión en los comentarios y discute cómo este caso impacta tu visión sobre la conducción bajo la influencia del alcohol. En la penumbra de una noche fría de abril, el destino de Stephanie Melgoza, una joven estudiante de la Universidad Bradley en Illinois, se veía sombrío y turbio. Ella, inconsciente del cataclismo que había desencadenado, seguía en un estado de desconcierto. Stephanie, envuelta en la ignorancia de su juventud y llevada por la imprudencia, había estado conduciendo bajo la influencia del alcohol, una decisión que pronto se revelaría como un error fatal y desgarrador. La tragedia había golpeado en un instante, pero su resonancia se prolongaría por siempre. Dos almas inocentes, en el lugar equivocado y en el momento equivocado, se encontraron con el cruel destino a manos de Stephanie. El accidente, producto de su conducción temeraria, había robado la vida de estas personas, pero la gravedad del incidente aún no había calado en la mente de Stephanie. Perdida en un torbellino de confusión y shock, seguía sin comprender la magnitud de su error. Mientras tanto, los oficiales de la policía de East Peoria se apresuraban hacia el lugar del siniestro, sin saber que estaban a punto de encontrarse con un caso que desafiaría sus convicciones y su percepción de la justicia. Al llegar se toparon con una escena que les helaría la sangre. El impacto del accidente se extendía ante ellos como un lienzo macabro, pintado con los trágicos colores de la desgracia y el remordimiento. En ese momento crítico, Stephanie, aún en un estado de negación, llamó a la policía. Los oficiales, al llegar, procedieron con la rutina habitual, recogiendo su información y comenzando a desentrañar la red de mentiras y medias verdades. Le preguntaron si estaba bajo la influencia de alguna sustancia, a lo que ella, temblorosa y con la voz quebrada por la ansiedad, negó cualquier consumo de drogas o alcohol. La investigación continuó, y Stephanie fue sometida a un registro minucioso. Todo parecía una pesadilla para ella, que no lograba asimilar la realidad de su situación. Pronto, fue colocada en el asiento trasero del coche patrulla, donde las palabras derechos de Miranda resonaron en sus oídos como un eco distante de un futuro incierto. Allí, en la soledad de aquel asiento trasero, Stephanie empezó a narrar lo ocurrido. Hablaba de cómo aceleró su vehículo, de cómo una sombra apareció repentinamente frente a ella y de cómo el impacto la dejó paralizada. Llamó a emergencias inmediatamente después del accidente, pero era demasiado tarde. Las vidas ya se habían esfumado, y con ellas, una parte de la inocencia y la imprudencia juvenil de Stephanie. Esta noche no solo marcaría el final trágico de dos vidas inocentes, sino también el comienzo de un largo y tortuoso camino para Stephanie Melgoza, quien tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Un camino que la llevaría a través de la culpa, el remordimiento y la búsqueda de redención en un mundo que, hasta ese momento, había sido solamente una promesa de juventud y posibilidades. La noche había caído como un manto sobre la ciudad, y con ella, una atmósfera de suspense y anticipación se apoderaba de la escena, donde Stephanie Melgoza se encontraba frente a frente con la realidad de sus acciones. El oficial, con una mezcla de profesionalismo y un creciente sentido de sospecha, comenzaba a interrogarla sobre los detalles del accidente. La voz de Stephanie, temblorosa pero aún con un atisbo de confianza, revelaba que había estado conduciendo a una velocidad de al menos 40 millas por hora. Su afirmación de que no creía ir demasiado rápido, dada la oscuridad de la noche, resonaba con una nota de incertidumbre. El oficial continuó con el interrogatorio, buscando cualquier inconsistencia en su relato. ¿Qué sentencia consideras justa en casos como el de Stephanie Melgoza? Participa en nuestra encuesta en la descripción del video y veamos qué piensa nuestra comunidad sobre las consecuencias legales de acciones tan graves. Stephanie afirmó tener las luces encendidas y describió el choque como un evento repentino, inesperado, sin tiempo para reaccionar. Sin embargo, su relato se vio empañado por una mezcla de desconocimiento y un sorprendente sentido de derecho cuando mencionó su elección de someterse o no a una prueba de Dewey.
La conversación se desvió hacia su consumo de alcohol. Stephanie admitió haber tomado 3 tragos de vodka con agua, alegando haberse mantenido hidratada. Su actitud ante la posibilidad de una prueba de Dewey era una mezcla de desafío y confianza, una confianza que no tardaría en ser cuestionada. Mientras el oficial ejecutaba las pruebas de Dewey, un aire de surrealismo se cernía sobre la escena. Stephanie, enfrentando un momento que podría definir su futuro, reía durante las pruebas, una risa que podría interpretarse como nerviosismo o una falta de conciencia sobre la gravedad de la situación. Su incapacidad para mantener la cabeza quieta y seguir el bolígrafo del oficial con sus ojos era un claro indicador de su estado alterado. Finalmente, llegó el momento de la prueba de aliento. Stephanie, aún manifestando una confianza que no tenía lugar en la gravedad de la situación, sopló en la máquina. Los resultados fueron impactantes: 0,264, más del triple del límite legal permitido en Illinois. La realidad de su situación comenzó a asentarse mientras el oficial le leía sus derechos y la arrestaba por Dewey. Este era el principio del fin de un trágico incidente que había comenzado con una decisión imprudente. La noche, que alguna vez fue testigo de juergas estudiantiles y risas despreocupadas, ahora se convertía en un escenario de consecuencias, remordimientos y un futuro incierto para Stephanie Melgoza, cuya graduación de la Universidad Bradley estaba ahora ensombrecida por las rejas de un error irreversible. En un giro inquietante y desconcertante, Stephanie Melgoza, a pesar de estar en medio de un escenario cargado de tragedia y consecuencias fatales, reía una vez más. Su risa, teñida de una embriaguez desbordante, era un reflejo perturbador de su incapacidad para comprender la magnitud de su acto, la muerte de 2 personas inocentes. Incluso ante la insistencia del oficial, quien le informaba con una seriedad implacable sobre la fatalidad de su acción, Stephanie se negaba a aceptar la realidad, mostrando una desconexión alarmante con la gravedad del momento. El oficial, con una paciencia que se desvanecía rápidamente, le explicaba con detalle a Stephanie la situación. Le comunicaba, con una franqueza escalofriante, que las 2 personas que su vehículo había golpeado habían fallecido. Stephanie, en un estado de negación y desapego, parecía procesar las palabras del oficial como si fueran una lejana ficción, no como la cruda y desgarradora verdad que era. Mientras la trasladaban al hospital para una evaluación, Stephanie, en un acto de insensibilidad desconcertante, afirmaba saber lo que había hecho, pero no mostraba remordimiento alguno. Su indiferencia se profundizaba al pedir más bebidas al oficial, e incluso se atrevía a cantar y reír, ignorando por completo su arresto y el destino de las personas que había atropellado. Este comportamiento, tan desconectado y frívolo, era un espejo escalofriante de su estado mental y emocional en ese momento. Su única preocupación, absurdamente, no era por las vidas que había arrebatado, sino por la posibilidad de no recuperar su automóvil, necesario para ir a la escuela al día siguiente. El oficial, con una severidad creciente, le explicaba que iría a la cárcel sin fianza por homicidio imprudente y Dewey agravado. Su automóvil, ahora parte de la escena del crimen, era propiedad del departamento de policía. Stephanie, sin embargo, parecía incapaz de procesar estas realidades, preguntándose si podría usar su auto esa noche, una muestra impactante de desconexión y falta de empatía. A medida que la noche avanzaba, el oficial, agotado por la actitud de Stephanie, procedía con su arresto. Stephanie Melgoza fue declarada culpable de 2 cargos de muerte por Dewey agravada y 2 cargos de conducción imprudente agravada. La sentencia, de 14 años de prisión, parecía insuficiente para muchos, dada la gravedad de sus actos y la pérdida irreparable que había causado. Esta historia quedará marcada en la memoria colectiva, no solo como un recordatorio de las consecuencias del Dewey, sino también como un reflejo sombrío de la desconexión humana en su forma más extrema. Después de ver el video, ¿qué mensaje te llevas sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones? Deja un comentario reflexionando sobre cómo este caso podría influir en nuestras decisiones diarias y en nuestra percepción de la justicia.